que no se me cansen tanto con el... Ay, ¿alguien está grabando? ¿O fui yo? Porque después para subir la grabación. Bueno. Entonces, todo el tema de cotización en bolsa, de cómo comprar acciones, compra y venta de acciones y todo ese tema tan interesante, pero sí la teoría es bastante, lo que se va a ver en ese segundo corte, bastante teoría, por el tema de los significados que tiene cada temita, de que la cantidad de dividendos que hay, con el tema de qué tipo de acciones hay, todo nos puede interesar no solo para las empresas, sino para nuestra vida personal. Quienes quieran de pronto les gusta el tema de invertir en la bolsa. Yo recuerdo que una vez encontré una aplicación, espérenme. Una aplicación, sí, algo por internet, que era un juego muy didáctico sobre las cotizaciones en bolsa. Con eso medio aprendíamos un poco a la parte práctica. En ese momento no me acuerdo cómo era la página, pero ahí deben haber bastantes para jugar con la bolsa, con simulaciones de ese tipo. Entonces, pues lo que vamos a ver es bastante teórico, entonces tener paciencia. Trataré de no meterles tanto en las 2 horas de teoría, pero pues de todas maneras eso es lo que se nos pide que les explique el tema teórico. Entonces voy a compartirles. Y cierro por acá para que el internet sea más... Dicen que lo de las cámaras eso influye. Bueno, entonces, el tema pasado habíamos hablado de los tipos de dividendos que hay, los dividendos en acciones, los regulares y la razón de pago. Son los tipos de dividendos. Ahora, ¿cómo se calcula un pago de dividendos? Entonces, primero, pues, ¿cómo calcular el pago de dividendos? Porque necesitamos saber cuánto vamos a recibir. Y eso es basado en el número de acciones que tenemos, en las que hemos invertido. Entonces, se dice que la mayoría de los dividendos se pagan trimestralmente. Entonces, sin embargo, pues se puede hacer sobre una base anual o trimestral. ¿Cómo se hace? Se multiplica el número de acciones que hemos invertido en la bolsa por el dividendo anual para poder averiguar hasta qué punto el pago de dividendos será hecho, hasta qué punto y cuánto nos van a pagar. Entonces, aquí hay un ejemplo de cada caso, de cómo se hace. Entonces, si somos dueños de 1.500 acciones de XYZ, no sé, Ecopetrol, por ejemplo, pongámosle. Entonces, si somos dueños de 1.500 acciones de Ecopetrol y el dividendo de esas acciones de $1,50 por acción, entonces, ¿cómo se hace para saber cuánto me van a pagar a mí? Pues el dividendo anual vendría siendo 2.250. Eso se divide por 4 para saber el pago trimestral. Y eso nos da que son 562.50. Entonces, eso vendría siendo la parte del cálculo ¿y cómo nos dio 2.250? Pues de multiplicar los 1.500 acciones por 1,50, que es lo que vale cada una de las acciones, y eso nos da 2.250. Entonces, si queremos saber cuánto nos van a pagar trimestralmente, dividimos esos 2.250, lo dividimos por 4 y eso nos da $562,5. Ay, ¿alguien me iba a preguntar algo? Qué pena. No, es que no sé si estás compartiendo pantalla porque no me aparece nada.
¿No te parece nada? ¿A los demás tampoco? A mí sí. Profe, todavía Sí, a mí sí, estamos profe. hablando Sí. A mí también, profe. Entonces ese tal vez falla técnica de tu compu, del internet de pronto. Ya reviso, gracias. Sí, vale. ¿Me iba a decir o a preguntar algo más? profe, que siguen otros chicos en otra reunión y me están invitando. Pues me aparece la invitación a unirme. Ay, estos chicos, espérame. Les digo, pero yo les envié el link. ¿O será que les envié el link a la otra, a la otra reunión? Escribo nuevamente para que no se pierdan de esto, que es muy importante. Decirles, chicas. Bueno. Ah, alguien me escribió por acá en el chat de Teams. Espérenme. Ay, ¿cómo ingreso? La clase del lunes. Espera a ver qué fue lo que yo les mandé. Riesgo, mi primer. No, todavía no. Estaba hoy en eso precisamente. Creo que no. No. Pero yo ya la tengo descargada, entonces en cualquier momentico se las envío junto con la de hoy. Ah, pero la de hoy yo no la inicié la grabación, entonces la personita que la inició se encarga de subirla, supongo, y enviarla. La de hoy, no sé quién está grabando. Pues yo, no sé, yo le di grabar, no recuerdo. El caso es que dice que se inició la grabación. Bueno, al final yo la detengo y ahí podré saber si fue otra compañerita o fui yo. Bueno, a ver si ya llegaron los chicos. 22, sí, yo creo que ya. Bueno, entonces volvamos a lo que estábamos. Como estoy compartiendo pantalla, si me van a decir algo, activan el micrófono porque en el chat no lo puedo ver, no puedo ver el chat de Teams. Entonces recordemos lo que era el tema de los dividendos, que los dividendos son el pago a los accionistas de la empresa por las ganancias que hay y pues el pago y a lo que tienen derecho los accionistas depende del tipo de acción, que ya más adelante les voy a explicar qué tipos de acciones hay y qué beneficios tiene cada una. Y también depende de las políticas y las estrategias de la empresa, porque hay empresas que, como les decía en la clase pasada, iniciando, no reparten las utilidades a los accionistas, sino que las reinvierten para poder seguir ampliando el capital de la empresa, la estructura de capital y creando nuevos proyectos que ayuden a, a que se reinviertan y se maximicen las utilidades. Entonces, empresas que son muy rentables pueden pagar dividendos bajos, de pronto ningún dividendo. ¿Por qué? Porque, como lo decía ahorita, los beneficios se reinvierten en la empresa. Hay otras compañías que tienen otras políticas que aún así les vaya muy bien, también pagan dividendos altos, sobre todo en acciones preferentes, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, ¿cómo se calcula el pago? Como más que todo se hace trimestralmente, entonces se multiplica el valor de las acciones por el valor de del dividendo de acuerdo a cada empresa lo que tiene establecido. Entonces, si de pronto, por ejemplo, la empresa Ecopetrol, entonces Ecopetrol estaba vendiendo, tiene pronosticado pagar por los dividendos $1,50 y nosotros
compramos o somos dueños de 1.500 acciones de Ecopetrol. Entonces lo que se hace es multiplicar los 1.500 por el 1,50 dólares y eso nos da 2.250. Para saber cuánto vamos a recibir al cabo de los 3 meses, eso es, como es trimestral, se dividen los 2.250, dividen 4 y eso nos da 562,5 dólares, 2,50. Eso es lo que vamos a recibir al cabo de cada trimestre por las utilidades o los dividendos pagados de acuerdo a la empresa. El tema de encontrar el rendimiento de la inversión que representa un pago de dividendos. Entonces, ¿qué es el rendimiento? El rendimiento es el porcentaje anual de la inversión que se paga en dividendos. Entonces, por ejemplo, si pagamos 20 dólares por acción y el dividendo es de 1,50 dólares, pues el rendimiento es 1,50 por 20, se multiplican por 100 para obtener cuánto es representado en porcentaje. Entonces, 1,50 dividido por 20, que es lo que se paga por cada acción, eso lo multiplicamos por 100 y nos da que es 7,5%. Pero si nosotros pagamos 150, que es diferente a 1,50, entonces hacemos 150 por 20, que son 150. Porque es importante el tema de los rendimientos que nos dan los dividendos, porque pues los accionistas, los inversionistas buscan que las acciones nos den buenos ingresos. ¿Profe? Dime. Qué pena molestarla, un compañero está ahí escribiendo, un compañero Anderson que no encuentra la clase. Ay, ¿dónde estás? Creo que él envió acá un mensaje. No, acá. Espérame. Está escribiendo en otro. Ay, Anderson, sí. Sarita, vamos Responder. Cuarto de la mano, ¿verdad? Sí, gracias por decirme. Hola, Anderson. Sal de esa reunión. Profe, ya estoy aquí. Gracias, Ya. Bueno, listo, vale. Gracias. Perfecto. No, con gusto. Bueno, bien. Ahora el tema de calcular la relación entre dividendo y el pago. La relación entre dividendo y pago. Entonces, ¿cuál es esa razón? Es la razón de dividendos a los ingresos netos de la compañía. ¿Cómo es la relación entre lo que me pagan a mí relacionado con lo que la empresa, con lo que le ingresó en total a la empresa? ¿Qué relación hay entre mi porcentaje, con el porcentaje que me van a dar a mí versus los ingresos o la rentabilidad que obtuvo la empresa? Entonces, por ejemplo, si la empresa tuvo un ingreso neto de 25 millones de dólares, podría ser, y pagó 10 millones de dividendos, pues el ratio de pago de dividendos es de 25 millones dividido en esos 10 millones que nos pagó y eso nos da 2,5. Si dividimos esos 25 entre 10, pues nos da 2,5. Esa es la relación de lo que nos dieron a nosotros versus lo que la empresa recibió. Entonces, eso va más orientado al crecimiento de las empresas que tienen altos ratios de pago de dividendos, lo que quiere decir que está reteniendo la mayor parte de los ingresos netos para poder invertir en expansión o hacer otro tipo de proyectos. Si nos dan un bajo, si el porcentaje de pago de dividendos es bajo, pues sugiere que la compañía no es probable que crezca mucho. Si una empresa tiene un rendimiento alto, todavía puede hacer una buena inversión si lo que busca es un ingreso
son ingresos más que el crecimiento. Si lo que quiere es más maximizar la utilidad que le da a sus socios, más que pues crecer o reinvertir esas utilidades en otros proyectos. Es que sí, eso depende mucho lo que la empresa quiere. ¿Ustedes recuerdan que hablábamos de el riesgo que la empresa quiere tomar, o las políticas de la empresa, o si es una empresa que apenas está iniciando? Entonces hay que saber identificar muy bien el entorno de la empresa, las variables, cuál es su misión, los objetivos, las estrategias, para en base a eso poder hacer un análisis de la empresa y cómo paga y cómo es su política de dividendos. La cubierta de dividendos, ¿qué es eso de la cubierta de dividendos? Pues es una variación de la relación de dividendo de pago. Entonces, es el beneficio por acción dividido en el dividendo como tal. Entonces, si las ganancias por acción de una empresa fueron de 2,5, como en los casos anteriores, y el dividendo es 1, lo que se paga $1 por acción, entonces lo que se ganó, el beneficio, fue de 2,5. Es muy útil saber eso. ¿Por qué? Porque a menudo es muy fácil encontrar los ingresos y la importancia, lo que tienen los dividendos por acción y el total pagado de los dividendos. Recuerden que hablamos de que una cosa son los ingresos de la empresa y otra cosa es cuánto de esos ingresos nos van a pagar a nosotros por tener ahí acciones en esa empresa. ¿Qué pasa con las empresas de crecimiento que están orientadas a menudo, pues que tienen altas tasas de pago de dividendos? ¿Qué pasa con esas empresas que pagan altas tasas de dividendos? Pues eso indica que está reteniendo la mayor parte de los ingresos netos para poder invertir en la expansión. En caso contrario, si hay una baja proporción de pago de dividendos, eso quiere decir que la empresa no es probable que crezca mucho. Si una empresa tiene un alto rendimiento, rentabilidad, altos ingresos, pues todavía puede ser una muy buena inversión si lo que busca es la renta en lugar del crecimiento de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que busca es darle más beneficios a los socios que crecer como tal en la empresa, crear otros proyectos, invertir en otros proyectos. ¿Qué es el cálculo de la cobertura del dividendo? Pues es una variación de la proporción de dividendos de pago. Es el beneficio por acción dividido por el dividendo. La cobertura de dividendos es útil porque a menudo es muy fácil encontrar los ingresos y los importes de dividendos sobre el ingreso neto y sobre el total pagado por conceptos de dividendos. Entonces es muy importante saber ese tipo de conceptos. Entonces ahora bien viene un ejercicio para ya dejar un poco atrás como tanta teoría. Entonces aquí les traje un ejemplo. Entonces en la reunión trimestral de dividendos de la empresa Rudolph, que es una empresa distribuidora de productos de oficina, que se realizó el 10 de junio, recuerden que en este tema se habla mucho de las fechas, ¿no? La fecha de deposición, los exdividendos, que de acuerdo a las fechas, los que se inscriben antes o que compran acciones antes de cierta fecha se les paga, los que inviertan en acciones después de esa fecha, pues ya les toca esperar hasta el año siguiente y demás. Entonces, por eso es que aquí ustedes van a encontrar ejemplos de ejercicios con ese tema de las fechas. Deben tener muy presente eso y tener claro la teoría, los conceptos, para que de pronto no vayan a encontrar por ahí cascaritas y que se vayan a enredar. Entonces, que se realizó el 10 de junio, los directores declararon unos dividendos en efectivo, de los cuales se iba a pagar $80, $0,80 por acción a las personas que hubiesen comprado acciones para el viernes 2 de julio. Entonces la empresa tenía 100,000 acciones comunes en circulación. La fecha de pago del dividendo fue el lunes 2 de agosto. Ahorita más adelante les voy a mostrar todas esas fechas
en la línea de tiempo para que interpreten el problema. Ahí se describen las fechas clave relacionadas con el pago de dividendos de la empresa. Entonces, antes de declarar los dividendos, ¿cuántos iban a ser los dividendos? Las cuentas principales de la empresa estaban así. Antes de decir cuánto les tocaba a cada accionista y demás, o sea, únicamente cuánto tenían ellos y los ingresos, sin hacer descuentos de nada. Entonces, la empresa Rudolf tenía en efectivo 200.000, no sé, euros, dólares o pesos, 200.000. Dividendos por pagar todavía no se habían sacado la cuenta, no se había hecho la liquidación, entonces hasta el momento estaban ceros, estaban haciendo cuentas alegres, tenían valor total de las ganancias sin distribuirlas a los inversionistas. Entonces las ganancias retenidas fueron de 1.000.000. Ya después hacer y sacarla de contabilizar cuánto iba a repartirse de utilidades y de dividendos, pues iban a ser $80.000 de las ganancias retenidas. ¿Y cómo sabían que iba a ser $80.000? Pues 0,80, habíamos dicho que valía cada acción, 0,80 por acción. Y como la empresa aquí en el enunciado dice tenía 100.000 acciones, pues lo que se hace es una simple multiplicación. 0,80 por 100.000 y ese resultado se transfiere a los dividendos por pagar. Ahora sí, al momento de hacer la contabilización, entonces pasa la cuenta a transformarse de la siguiente forma. En efectivo, sigue siendo los 200.000 porque todavía no se ha sacado la plata para pagarle a los accionistas. Entonces, apenas estamos hablando de cuánto le vamos a pagar. ¿Cuánto le vamos a pagar? Pues 80.000 dividendos por pagar. Por lo tanto, las ganancias retenidas disminuyen. ¿Y por qué disminuyen? Porque ya se empiezan a repartir esos 100.000, ese millón entre las 100.000 acciones, lo que le quedó en 920.000. Entonces, ¿y cómo salieron esos 920.000? Pues al millón se le restan los 80.000, que es lo que le debemos repartir a nuestros accionistas, y eso nos dan los 920.000. Entonces las acciones de Rudolph Company se negociaron ex dividendos 2 días hábiles antes de la fecha de registro, es decir, el miércoles 30 de junio. Esta fecha se obtuvo restando 2 días a la fecha de registro que se planteó que era el 2 de julio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que los que compraron las acciones de Rudolph el martes 29 de junio o antes de esa fecha, recibieron los derechos a los dividendos, a repartirse en esos 80.000. Antes de repartirse, los que van a recibir los 80.000 son los que se inscribieron antes del 29 de junio, antes del 30 de junio. Ya los que se inscribieron después del 30 de junio, pues ya no tienen derecho, les toca hasta el año siguiente. Entonces, asumiendo que el mercado de esa empresa era estable, que no había ninguna novedad, se espera que el precio de las acciones de Rudolph disminuya aproximadamente en $0,80 por acción cuando se negociaron los dividendos el 30 de junio. Entonces, el 2 de junio ya la empresa envió por correo los cheques de los dividendos a todos los accionistas, a los tenedores que habían comprado acciones del 2 de julio. Entonces, después de que se envía el cheque por correo, que sale la plática, ay, espérenme, traigo el cargador que se me va a descargar, espérenme un momentico.
Listo, listo, ya la pausa activa, ya llegué otra vez. Entonces, está la otra opción de saber cómo queda la contabilización, las cuentas, el presupuesto de la empresa después de haber enviado por correo los cheques pagándole a cada accionista que tenía parte de su capital invertido en acciones con nosotros. Entonces, ¿de dónde salen esos 80.000 que les vamos a pagar a los accionistas? Pues del efectivo de la empresa. Por lo tanto, la cuenta que se ve afectada aquí es la cuenta de efectivo. Recuerden que antes teníamos efectivo 200.000. Le restamos los 80.000 que debemos pagar por dividendos y eso nos da que ya se bajó el efectivo de la empresa a 120.000. Las ganancias retenidas que nos quedaron después de pagar esos cheques siguen siendo las mismas que teníamos acá, los mismos 920.000. Esas son las ganancias que nos quedaron después de repartir utilidades. Entonces, el efecto neto de la declaración y el pago de los dividendos fue reducir el total de los activos de la empresa y el patrimonio de los accionistas por $80.000. Ah, bueno, estamos hablando acá de dólares. Entonces, $120.000, $920.000, $80.000. Estamos hablando todo en dólares. Muy bien. Entonces, esta es la línea de tiempo con las fechas que les decía que esto todo está en el enunciado. Que la fecha de declaración fue el jueves 10 de junio, donde la Junta Directiva declaró un dividendo que íbamos a pagar cada dividendo de la empresa. Entonces, ahí la empresa declara que cada dividendo cuesta $0,80 por acción y que se va a pagar el lunes 2 de agosto a las personas que estuvieran en el registro de las acciones el 2 de julio. ¿Qué más nos dice el enunciado? La fecha de dividendo, miércoles 30 de junio, que la fecha de registro fue el viernes 2 de junio, que las acciones se negocian en dividendo desde el miércoles 30 de junio, es decir, 2 días hábiles antes del viernes 2 de julio, que es la fecha del registro. Que cuándo se les va a pagar, entonces la fecha de pago es el lunes 2 de agosto. ¿Y cómo se va a pagar? Ah, bueno, se envía mediante correo de cheques, los $0,80 por acción el lunes 2 de agosto a todos los tenedores de registro que estuvieran inscritos hasta el viernes 2 de julio. Eso fue lo que nos dijo acá el ejercicio, el enunciado. Y recordemos que los conceptos de qué es eso de dividendos y todo lo demás lo hablamos acá. Recordemos, fecha de la declaración, la fecha en la cual la Junta Directiva declara cuáles van a ser los dividendos. La fecha de registro, ¿qué es? Recordemos que es la fecha del registro, pues es fecha en la cual la compañía abre el libro de los propietarios para determinar quién va a recibir el dividendo. Entonces, los tenedores de registro, entonces para que recuerden los conceptos, ¿qué es un tenedor de registro? Pues los propietarios que van a terminar recibiendo el dividendo registrados hasta esa fecha en el libro de propietarios. Que la fecha de dividendo, si la acción es vendida, pues el nuevo accionista deberá estar registrado antes de la fecha que se estipule en la Junta para tener el derecho a recibir el dividendo. Y la fecha de pago, pues es la fecha en la que la empresa envía por correo los cheques de dividendos. Eso pues no tiene pierde. La fecha de pago es la fecha en la que van a pagar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí están los conceptos para que los recuerden y puedan ir al tema de entender esto y ubicarlo en la línea de tiempo, que eso qué quiere decir y demás.
Otro ejemplo más cortico, más como para ejemplo de quiz que sea rapidito. Entonces tenemos la tabla donde se presenta la cuenta del patrimonio de X empresa en dólares de los accionistas. Acciones comunes a su valor, $100.000. Eso es algo como un dato ahí irrelevante, como información adicional. Los datos que sí nos interesan son estos dos, a nosotros los inversionistas. El capital pagado adicional, que son $200.000, las ganancias retenidas, que son $140.000, y todo lo anterior hace parte del total del patrimonio, la suma de todo esto. En un financiero donde el capital legal de la empresa se define como el valor a la par de sus acciones comunes, eso es lo que nos interesa. La empresa podría pagar al accionista $340.000. ¿De dónde sacamos esa información? Pues que lo que nos dice acá, ¿cuánto nos va a pagar? 200.000 más las ganancias retenidas, $140.000 de dividendos en efectivo sin deteriorar su capital, porque ahí todavía nos queda plática. Entonces, solo nos van a pagar $140.000 de dividendos en efectivo. Entonces, hay ocasiones en las que, dependiendo las políticas y las leyes para que rigen en cada país, hay ocasiones en las que se limita el monto de los dividendos. Usted no puede pagar más dividendos de cierto tope. Digamos, usted solo puede darle a sus accionistas hasta el tope máximo de, por ejemplo, $200.000. Entonces, no puede pagarle más efectivo de lo que tienen sus ganancias. Sin embargo, pues la empresa tampoco es que tenga prohibido pagar más dividendos que sus ganancias actuales, porque recuerden que pues, la empresa también tiene retenidas otro capital, otro ahorro, otro capital ahí acumulado. Entonces, si dentro de unas políticas, recuerden lo que vimos anteriormente en la teoría, que se decía que hay empresas en las que pagan un porcentaje bajito, pero dependiendo de cómo le fue ese mes en las ganancias, si tuvieron unas ganancias altas, se le puede dar un poquito más a ganar de acuerdo a las ganancias que tuvieron. Entonces, eso también es otra posibilidad que puede existir. Ahora, ¿cómo el tema de la compra de acciones? Recordemos que son las acciones, que son las partes iguales en las que se divide el capital social de una empresa, que esas partes son poseídas por una persona que recibe el nombre de accionista, que las acciones representan la propiedad que la persona tiene de esa empresa, es decir, cuánto porcentaje de la empresa le pertenece al accionista o a la persona. Cualquier persona puede comprar acciones y ser parte de una empresa. Incluso hay también bancos en los que hay personas que son accionistas de esos bancos. El rendimiento es muy bajito, pero pues ahí tienen para los dulces, aunque sea, como dicen por ahí. Entonces, el tener acciones de una empresa confiere legitimidad al accionista para poder exigir ciertos derechos, pero el accionista también tiene que cumplir ciertas obligaciones, ciertas políticas. Recuerden que toda decisión y toda inversión tiene un riesgo, y si a la empresa le va mal, pues al accionista también le va mal, pero si a la empresa le va bien, pues también al accionista le va bien. Entonces, ¿qué derechos puede tener una persona al comprar acciones de una empresa? Pues puede ejercer voto en la junta de accionistas, puede exigir información sobre la situación de la empresa o vender las acciones que posee. También, como les decía, todo tiene su riesgo. El accionista también puede soportar las pérdidas si durante un periodo la empresa no obtuvo buenos resultados. Y de igual manera, pues recibir buenas ganancias si la empresa pues tuvo grandes utilidades. Entonces aquí es donde les voy a explicar qué tipos de acciones existen y qué beneficios tiene cada una, porque de acuerdo a esas los beneficios son más limitados. Entonces,
El tema de las acciones ordinarias o comunes, ¿de qué se trata? Son activos financieros negociables sin vencimiento que representan una porción de la propiedad de la empresa. Entonces soy dueño de una parte de la empresa. ¿Y qué derechos le da a ese accionista que tiene un tipo de acción ordinario? Pues él tiene propiedad tanto de los activos de la empresa como de las utilidades que genere la empresa. Tiene derecho a opinar y votar sobre las decisiones que se tomen en la empresa. Y pues esa parte de financiamiento representa la fuente de recursos más costosa para una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Porque pues que quizás el ser dueño de una acción ordinaria representa que el accionista haya comprado una parte costosa de la empresa. Y de ahí pues se beneficia la empresa para ayudar a mantenerse y a tener más capital. Las acciones preferentes, entonces, en este tipo de acción, el accionista no tiene ni voz ni voto. Por eso dice ahí que no tiene derecho a voto en las asambleas, dependiendo algunas excepciones. Sin embargo, tiene preferencia a la hora de cobrar los dividendos y los recibe antes que los mismos propietarios de las acciones ordinarias. Entonces, aquí él no tiene voz y voto, pero sí puede tener preferencia en el momento de cobrar los dividendos. Ese sería como el beneficio, lo que lo hace diferente a las acciones ordinarias o las acciones comunes. Es como una persona natural que va y cobra sus dividendos y ya, lo que le dan en las acciones y ya. No tiene derecho, no tiene que ir a participar de las juntas directivas, no tiene que ir a reuniones, ni a tomar decisiones, ni nada. Solo cobra su platica, le llega su cheque y ya. Las acciones privilegiadas posee todos los beneficios de las acciones ordinarias y además ciertos privilegios como puede ser el obtener un mayor dividendo que una acción ordinaria. Por eso son privilegiadas, porque tienen igual que la ordinaria, pero también la posibilidad de tener un rendimiento mayor que lo que se le da a la persona que no compró una acción ordinaria. Y las acciones sin voto también pues son similares a las preferentes, no se tiene ni voz ni voto, igual solo se va y se compra el chequecito, se cobra el chequecito. ¿Cuáles son las fases para comprar acciones? ¿Cómo compro acciones en una empresa? Entonces, primero debo tener una cuenta en un banco, aperturar primero la cuenta bancaria y es una cuenta especial que uno abre en un banco donde le dice voy a abrir hacer una apertura de cuenta para acciones. Entonces, para poder tener acciones, sí, dime. Profe, perdón, ¿cómo se llamaba el otro tipo de acción? Las acciones sin voto. No tiene la oportunidad solo va a cobrar el chequecito. ¿Cómo vamos a comprar acciones? ¿Cómo es el proceso para poder comprar acciones? Pues se hace en la apertura de cuenta especial en un banco, donde se le dice al asesor que esa apertura de esa cuenta es para donde le va a llegar, le va a girar el dinero en otra empresa que le va a dar la retribución de sus pago de sus dividendos. Entonces es una apertura de una cuenta especial. ¿Debemos tener asesoría? Claro que sí, poseer ciertos conocimientos financieros y el mercado de valores antes de proceder a la compra. Entonces, es muy importante que la persona que vaya a hacer una compra de acciones se asesore muy bien de un profesional. En este caso, pues ustedes no necesitarían de asesoría porque ya tienen conocimientos del tema. El tema del riesgo y la rentabilidad, pues eso ya es de acuerdo al perfil del inversor, de la persona que va a comprar la acción, porque recuerden que a mayor riesgo, eso también implica mayor rentabilidad. Si quiero tener mayor rentabilidad, pues también el riesgo va a ser mayor.
y si tengo que invertir más, me van a pagar más, pero también así yo invierta más y la empresa le vaya mal, pues puede que no tenga en ese momento la capacidad de tener derecho a que me den utilidades porque no le fue muy bien a la empresa en ese trimestre de pago. Elección, pues como hay muchísimas empresas que cotizan en la bolsa, entonces nosotros vamos a ubicar, a elegir la que nos genere mayor rentabilidad de acuerdo al riesgo que queramos recibir y a la maximización de las utilidades. Bueno, lo del riesgo, ya les dije que eso sí, de acuerdo al perfil de cada persona, cómo le guste asumir los riesgos, ¿no? Asumir la rentabilidad de cada acción. Bueno, todo el amplio abanico de acciones que hay, de empresas que hay para cotizar en la bolsa que podamos comprar. Hay dos tipos de órdenes de compra, que es la orden limitada. Ahí la orden limitada, como su palabra lo indica, pues tiene un precio de compra base. O el precio a mercado, que se compra al precio como estén las acciones actualmente. Entonces, si para ese periodo en que la persona compró, estaban las acciones bajitas, pues bien, le fue bien. Pero si en el momento en el que va a comprar estaban las acciones del mercado altas, pues ya se atiene a comprarlas así, de acuerdo al riesgo. Si ya vendió alto, pues tendría que esperar a que estén más costosas las acciones a lo que las compró, si las quiere vender. Y pues como todo, se le debe hacer un seguimiento. Entonces, hacerle un seguimiento de las acciones que se han comprado y revisar cuándo es el momento, pues, la mejor temporada para poder venderla según nuestras exigencias de cuánto queremos sacarle de rentabilidad y de acuerdo al riesgo. Eso es un juego muy, muy interesante y muy bonito de cotizar con la bolsa, todo el tema de compra y venta. Entonces es importante tenerlo muy, muy en cuenta. El otro paso a seguir también, bueno, ya esa es la fase de la compra de acciones. La recompra de acciones, entonces es la adquisición por parte de la empresa que da acciones. Entonces la recompra de acciones es la adquisición o la compra por parte de la empresa que da las acciones de una parte de sus acciones ordinarias. Entonces, y existen una serie de posibles ventajas desde el punto de vista de los accionistas, que son las siguientes ventajas al hacer una recompra de acciones, que es un medio para poder proporcionar una oportunidad de inversión interna, entonces para poderle inyectar más capital a la empresa. Es decir, si vendemos las acciones que ya hemos comprado, entonces inyecta más capital a la empresa. Es una forma de modificar la composición de la estructura de capital de la empresa, aumentando su grado de apalancamiento, porque nos va a ingresar más dinero a la empresa también. Provoca un efecto favorable sobre los beneficios por acción. También que permite eliminar un grupo determinado de accionistas minoritarios. ¿Cuáles son los accionistas minoritarios? Pues los accionistas que tienen un porcentaje pequeño dentro de la empresa y de pronto tenemos así a varias personas que compraron muy poquitas acciones y están ahí como que siempre toca girarle el chequecito, así sea por 200 pesos, por 1000 pesos. Entonces, al hacer esa recompra de acciones, pues uno se libra de esas pequeñas personas porque ellas pueden que
las saquen y las vendan, ya no se aburran, ya no quieran tenerlas más y demás, entonces pues ya nos libramos de esas personas. Entonces, igual a lo que les decía anteriormente, los costos administrativos asociados con la atención a los pequeños accionistas, entonces que nos toca, así sean 200 pesos, pero girarle el chequecito y pues ese es un gasto, una parte en tiempo, inversión que hay que hacerle a esos pequeños accionistas, que girarle un cheque, así sea por 1.000 o por 200 pesos, pero toca hacerlo. Eso pues genera costos administrativos y tiempo que puede ser invertido en otros detalles más importantes. Esa recompra de acciones se puede efectuar de dos maneras, mediante una oferta de adquisición, que es cuando la empresa hace una oferta formal a los accionistas para adquirir una cantidad determinada de acciones a un precio ya establecido, es decir, pues se le vende nuevamente, saca nuevamente al mercado más acciones y se ofrece a las personas, a los accionistas que ya tienen acciones con la empresa, a ver si de pronto ellos quieren comprar más y apalancarse mejor, invertirlo y con eso se le inyecta más dinero a la empresa. Entonces, los costos de operación para la empresa son mucho más altos que aquellos en que se incurre por la compra de acciones en un mercado abierto. También se puede efectuar mediante la compra en el mercado abierto, que es cuando la empresa adquiere sus acciones en la bolsa de valores, igual que otro inversionista. Entonces, yo compro acciones de mi misma empresa. Eso es, compra en el mercado abierto. Al valor que está en la bolsa de valores, como cualquier persona natural. Entonces, es aumentar ¿con qué fin se hace? Pues con el fin de aumentar el precio de las acciones, que se vean atractivas para que hayan otras personas que quieran seguir comprando las acciones de nosotros, se valorice el precio y hacer ese juego que generalmente se hace en la bolsa de valores. Entonces, el precio de la recompra se da y depende del precio de la acción en ese momento y de la proporción de acciones que se desee recomprar, volver a comprar. Recuerden que recomprar acciones, la recompra que se le hace en nuestra misma empresa. Entonces, antes de que la empresa recompre las acciones, los accionistas deben ser informados de las intenciones que tiene la empresa de sacar esas otras acciones a recompras. Entonces, esas intenciones se anuncian dentro de la empresa y también al público. Porque, ¿qué pasa? Sin la divulgación adecuada, el accionista que vende puede resultar perjudicado. ¿En qué sentido? Pues cuando la cantidad de acciones recompradas, es muy útil saber eso, es muy importante porque la oferta de adquisición es igual para todos los accionistas, ahí no tiene nadie preferencia ni nada, es igual. Entonces es una parte de decisión de dividendos, que si la empresa tiene un exceso de efectivo, tiene bastante liquidez o insuficientes oportunidades de inversión, entonces no tiene de pronto un proyecto de inversión en ese momento que justifique utilizar esos fondos que tiene en exceso, pues es ahí donde puede resultar importante que los fondos sean distribuidos. Entonces, con la recompra hay gran cantidad de acciones en circulación y debido a eso aumentan las utilidades por acción y los dividendos también. También va a aumentar el precio de mercado de esa acción. También esta recompra de acciones se considera como una decisión de financiamiento con el propósito de modificar las proporciones de la estructura de capital de la empresa. Entonces, si también necesitan dinerito, pues en ese momento se acude a una recompra de acciones. Entonces, ninguna empresa puede sobrevivir invirtiendo solamente en sus propias acciones, también eso es cierto. La decisión de recomprar debe incluir la distribución de los fondos que no se utilizan
porque no hay oportunidades de inversión que sean atractivos para utilizar esos fondos. Esos fondos quedan ahí volando, entonces en lugar de que se pierdan, si no hay un proyecto para invertir que pueda maximizar las utilidades en ese momento, pues hay que hacer algo con esa plática que está dormida ahí en la empresa. Entonces, esa recompra de acciones no puede tratarse tan solo como una decisión de inversión. Es una decisión de financiamiento que ayuda a la estructura de capital de la empresa. Entonces, al emitir deuda y recomprar acciones, la empresa puede cambiar de inmediato su razón de pasivo a capital hacia una mayor proporción de deuda. Entonces, la recompra de acciones también puede ser una decisión de financiamiento porque la alternativa no es pagar dividendos como tal, sino tener en cuenta el hecho de que solo cuando existe exceso de efectivo, la recompra puede tratarse como una decisión de dividendos. Entonces, cuando hay exceso de efectivo, vamos a hacer la estrategia de la recompra de acciones. Invertir ese dinerito que tenemos por ahí volando en comprar más acciones, lo que hace que esas acciones empiecen a cotizar alto en la bolsa de valores y haya más personas comprando esa acción. Entonces, por eso es importante también que nosotros mismos nos compremos a nosotros mismos como para tener una rotación del dinero y también ayudar a cotizar a nuestra empresa para que las acciones empiecen a ir por lo alto y empiecen a ser atractivas para los inversionistas, a las personas que les guste tener acciones y comprar acciones de ciertas empresas. Y pues hasta aquí con el tema de la política de dividendos y la recompra de acciones. Ya la próxima semana iniciaremos con el otro tema que está en Atena. Ya les digo cuál vendría siendo. Y que se preparen de pronto estudien el tema, volvamos a ver el cronograma. Recuerden, todavía no he creado tarea, todavía no he hecho quizzes, todavía no he montado el parcial tampoco. Si les llega de pronto una notificación, hacer caso omiso, ustedes se vienen para acá para el cronograma, que el 14 de octubre vendría siendo la primera tarea. Entonces el lunes vamos a hablar de cuál va a ser la tarea. Y el quiz ya es el 14 de octubre. El parcial es el 21 de octubre. Hoy este mes tenemos de todo. Mejor dicho, bueno, excelente. Estar muy pendientes de eso. Por ahora estamos en el segundo corte. Ya hicimos un foro. Recordemos cuál es el próximo tema para que estudien, repasen el tema que vendría siendo. Profe, qué pena, ¿usted dijo algo de la tarea para cuándo? Aquí en el cronograma y en lo que el cronograma que les envió al WhatsApp dice que la primera tarea es para el 14 de octubre, entonces la otra semana les estaré diciendo de qué se trata la tarea. Y ya abarcamos el tema de política de dividendos, luego entraríamos a revisar el tema de presupuestos de capital la próxima semana. Ya hasta esta semana ya acabamos con el tema de los dividendos, la política de dividendos. Y Profe, una pregunta, ¿usted lo de las clases las está subiendo? Es que por el grupo no he encontrado todas. Sí, me falta subir la del lunes. También las he subido al el canal de YouTube, porque ahora se debe hacer como de las dos formas, las dos plataformas, para que el estudiante escoja la que le parezca más fácil. De pronto que se les cae a veces la página de stream,
de Tena, de Teams. Entonces, cuando está caída la página, pueden recurrir a YouTube y ahí también pueden encontrar los videos. Ya descargué la de lunes, me falta de subirla, que siempre es demoradito ese tema. Y bueno, voy a ver si soy yo la que empecé la grabación.